En este vídeo vamos a trabajar los parámetros estadísticos. En un estudio estadístico, después de recoger y ordenar los datos en tablas estadísticas de frecuencias y porcentajes y de elaborar los gráficos estadísticos, se utilizan los parámetros estadísticos para resumir la información que representa una población. Los parámetros estadísticos que vamos a estudiar son las medidas de centralización que expresan el valor de la variable en torno al cual se sitúan los datos de una muestra. Vamos a trabajar la media aritmética, la moda y la mediana. También vamos a trabajar el rango recorrido, que es una medida de dispersión que expresa lo que se dispersa o agrupan los datos con respecto a la media aritmética del valor de la variable. Entonces, vamos a empezar por la media aritmética, que se representa con una X con una rayita encima y se puede calcular para las variables cuantitativas, nunca para las variables cualitativas. La media aritmética es el valor central alrededor del cual se reparte el resto de los valores de una variable. La media aritmética, cuando tenemos pocos valores, se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado por el número de datos. Vamos a ver un ejemplo que nos dicen que cuál será la nota media de exámenes de un alumno que ha obtenido las siguientes calificaciones. Entonces lo que hacemos es sumar las 4 calificaciones, 4 más 7 más 5 más 6, y lo dividimos entre 4 y obtenemos el 5,5. Por lo tanto, el alumno tendrá una nota media de exámenes de 5,5. Ahora vamos a ver el ejemplo de una muestra con muchos datos, como es el caso de calcular la media del número de hijos para una muestra de 30 datos. Para calcular la media tendríamos que sumar el 2, el 0, el 2, el 0. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cogemos la tabla de frecuencias y creamos una siguiente columna donde multipliquemos cada valor de la variable por su frecuencia absoluta. Multiplicar 0 por 8 es lo mismo que sumar el 0 8 veces. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la media aritmética? Primero, sumamos el producto de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta correspondiente. Y en segundo lugar, dividimos este resultado entre el número de datos. Entonces, en este caso, nos quedaría la suma de todos los productos es 43, entre 30, que es el número de datos, podríamos decir que la media de número de hijos es de 1,43 por familia. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Vale? Otra vez tenemos un número de datos elevado porque tenemos 25 datos. En este caso lo que nos piden es la media de una estatura, la estatura media de los habitantes de un pequeño pueblo. Entonces, para calcular la media aritmética, primero tomamos la tabla de frecuencias y creamos una nueva columna. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es utilizar la marca de clase y multiplicamos cada marca de clase por su frecuencia absoluta. En este caso, para calcular la media, sumamos el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta correspondiente. Y luego dividimos este valor entre el número total de datos. Hacemos el 42,65 que hemos obtenido partido de los 25 y podemos decir que la estatura media de los habitantes de este pueblo es de 1,71 aproximadamente, ya que aunque solo hemos preguntado 25, se considera que esto sería una muestra representativa del total de la población. A continuación vamos a trabajar otro parámetro estadístico, en este caso la mediana, que es el valor central de la variable. Es decir, una vez ordenados todos los datos, el valor de la mediana corresponde con el dato que está en el centro de la tabla, en la mitad de la tabla. Es decir, que hay el mismo número de valores por encima que por debajo. Para calcular la mediana, primero ordenamos los valores de la variable de menor a mayor. Por eso solo se puede calcular para variables cuantitativas, porque las cualitativas no se pueden ordenar. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el número de datos, ¿vale? El tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es impar, la mediana será el valor de la variable que ocupe la posición central en la tabla. Por el contrario,
Si el número de datos es par, si el tamaño de la muestra es un número par, la mediana se calculará como la media aritmética de los dos valores centrales de la variable. Mira, por ejemplo, si nos piden calcular la mediana de los valores 4, 7 y 5, tenemos una muestra impar. Primero la ordenamos y luego cogemos el valor central. Único valor central, el 5, por lo tanto la mediana 5. Para calcular la mediana de los valores 4, 7, 5 y 6, al ser un número de datos par, primero los ordenamos y nos quedaría 4, 5, 6 y 7. En este caso, tenemos que coger el 5 y el 6 para que quede un dato por encima y un dato por abajo. Por lo tanto, la mediana se calcula como la media aritmética, 5 más 6 entre 2, igual a 5,5. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la mediana para una variable cuantitativa discreta, es decir, el número de hijos, y para un tamaño de la muestra par. ¿Vale? Entonces decimos que tomamos, en este caso lo que hacemos es tomamos la tabla de frecuencias para así, en primer lugar, ordenar los datos de la variable de menor a mayor. En segundo lugar, tenemos que calcular la mediana. ¿Cómo? Nos tenemos que fijar en la frecuencia acumulada. Para el cálculo de la mediana, lo que necesitamos es saber cuáles son los datos que están en la posición central. Para ello, dividimos el tamaño de la muestra entre 2 y obtenemos que 30 entre 2 son 15. Si recordamos el ejemplo de los 4 datos, que era un número de datos par, estábamos cogiendo el segundo y el tercero. Si dividimos 4 entre 2, obtenemos 2, pues las posiciones centrales es el segundo y el tercero. Entonces, para saber qué posiciones nos interesan, el tamaño de la muestra lo dividimos entre 2 y cogemos esa posición y la siguiente. Fijaros, en este caso es el 26. ¿Vale? Frecuencia acumulada 26. Vamos a ver. Fijaros, si nosotros ordenamos todos los datos en lugar de una tabla de frecuencias, los ordenáramos uno a uno, empezaríamos a colocar los ceros. Tenemos 8 ceros, entonces van del primero a la octava. Por eso la frecuencia acumulada es 8. En la siguiente empezaríamos a colocar el 1. El 1 ocupa la posición 9, la décima, la onceava y así hasta la 14ava. Por eso la acumulada de 1 es 14. ¿Vale? Y luego ya tendríamos la posición 15 y 16, que son las que nos interesan. En la 15 y en la 16 hay doses. Por lo tanto, en este caso, lo que hacemos es calcular la media aritmética de 2 y 2. En este caso es 2. Cuando nos quedan en el mismo, la frecuencia absoluta tiene el mismo, la frecuencia absoluta acumulada corresponde con el mismo valor de la variable, no hace falta calcular la media. Sería distinto si en lugar de 30 datos tuviéramos en este caso 28, suponiendo que según vamos contando tenemos la misma situación hasta el 2, 28 entre 2 es 14. Entonces la posición 14 y 15 serían las que nos interesarían, insisto, si la muestra fuera de 28. Entonces tendríamos dos valores distintos de la variable. En la posición 14 estaría el 1 y en la posición 15 estaría el 2. Por lo tanto, la mediana sería la media aritmética de 1 y 2. ¿Vale? 1 más 2, 3, que entre 2 nos quedaría 1,5. Vamos a ver otro ejemplo de cálculo de la mediana. En este caso realizamos el estudio sobre la estatura, variable cuantitativa continua. Nos dicen que los habitantes de un pequeño pueblo y la muestra son 25 miembros, por lo tanto el tamaño de la muestra es impar. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Partir de la tabla de frecuencias. ¿Vale? En este caso nos están pidiendo el intervalo mediano. ¿Vale? Vamos a calcular la media aritmética de esta muestra utilizando la marca de clase. ¿Vale? Y luego vemos el intervalo mediano. Entonces, como decimos, primero se ordenan los valores, por ello cogíamos la tabla de frecuencias, y en segundo lugar, el intervalo mediano es el valor del intervalo que ocupa la posición central. Vale, entonces,
Vamos a ver, tenemos una muestra de 25 que la dividimos entre 2 y nos sale 12,5. Por lo tanto, la posición central de esta tabla estaría en el puesto 13. Acordaros, cuando teníamos 3 datos, si dividimos 3 entre 2 nos sale 1,5. Entonces nos vamos a quedar con el segundo puesto. Tengo un decimal, redondeo y ese sería el puesto, el 13. En este caso, si os fijáis, la posición 13 estaría en la segunda fila, correspondiente con la marca de clase 1,65. Entonces, lo que podríamos decir aquí es que la estatura media de los habitantes de este pueblo sería aproximadamente 1,65. ¿Vale? Además, podemos decir que el intervalo mediano sería entre 1,60 y 1,70. Es decir, que los habitantes de este pueblo estarían, el intervalo mediano, ¿sabes? La estatura media estaría comprendida entre 1,60 y 1,70. La última medida de centralización que vamos a trabajar es la moda. La moda se puede calcular para todas las variables, ya que es el valor de la variable que más veces se repite. Para calcular la moda, lo que hacemos es ordenar los datos en una tabla de frecuencias y, en segundo lugar, buscamos la mayor frecuencia absoluta y el valor correspondiente de la variable será la moda. Hay que tener en cuenta que pueden existir dos o más valores de la variable con la misma frecuencia absoluta. Por lo tanto, si tenemos dos modas, decimos que la variable es bimodal. Si tuviéramos 3, trimodal y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se calcula la moda para una variable cualitativa. Aquí teníamos un estudio del color de los ojos, por lo tanto lo que hacemos es crear la tabla de frecuencias. En primer lugar, ordenamos, que al ser cualitativas simplemente están ordenados tal cual aparecen los valores en los datos que nos dan en el enunciado. Y en segundo lugar, la moda correspondería con la mayor frecuencia absoluta, es decir, 12. En este caso tenemos una única moda y decimos que la moda es el color marrón. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí el estudio se hace sobre el número de hijos que tienen los habitantes de un pequeño pueblo. Por lo tanto, la variable es cuantitativa discreta. Hacemos la tabla de frecuencias, en este caso sí que ordenamos los valores de menor a mayor, y en segundo lugar observamos que la mayor frecuencia absoluta es 12, correspondiente con el valor de la variable 2, entonces la moda sería 2 hijos. El siguiente ejemplo se realiza el estudio sobre la estatura que tienen los habitantes de un pequeño pueblo. La variable en este caso es cuantitativa continua y nos están pidiendo el intervalo modal. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es la tabla de frecuencias, ordenamos primero los datos en forma de intervalos y calculamos su marca de clase, y en segundo lugar veremos cuál es el mayor valor de la frecuencia absoluta. En este caso corresponde con unos 65. Podríamos decir que la moda de este estudio es 1,65. Como lo que nos están preguntando es el intervalo modal, entonces el intervalo modal de mayor frecuencia absoluta es 1,60, 1,70. Por lo tanto, este sería nuestro intervalo modal. Vamos a trabajar el último parámetro estadístico que vamos a estudiar, que se denomina rango o recorrido. Esta medida de dispersión es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que toma la variable. Por lo tanto, solo se puede calcular para variables cuantitativas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Se realiza un estudio sobre el número de hijos que tienen los habitantes de un pequeño pueblo y para ello nos dan los datos de 30 familias. Esta variable es cuantitativa discreta. Entonces, lo que se hace es ver cuál es el menor y el mayor valor que toma la variable, y para calcular el rango calculamos la diferencia. 4 menos 0 sería 4, entonces el rango es 4.
En este segundo ejemplo nos dicen que se realiza un estudio sobre la estatura que tienen los habitantes de un pequeño pueblo y para ello nos dan 25 datos. Buscamos el menor valor, que es 1,51, y el mayor valor, que es 1,97. Entonces calculamos el rango realizando la diferencia entre 1,97 y 1,51. Por lo tanto, el rango es 0,46. A continuación tendremos que realizar los ejemplos para el cálculo de la media aritmética, la mediana, la moda y el rango y recorrido para introducirlos en el documento del tema. ¿Vale? El ejemplo número 10 corresponde con la variable cualitativa. El ejemplo número 11 corresponde con la variable cuantitativa discreta. Y el ejemplo número 12 corresponde con la variable cuantitativa continua. En los tres ejemplos nos piden calcular la media, la moda, la mediana y el rango o recorrido. Tener en cuenta que no se puede calcular todo en todas las variables. Por lo tanto, vosotros, los estudiantes, tenéis que ya con todo lo que sabéis decidir qué podemos calcular y qué no.